Bienvenidos a todos ustedes. Welcome everyone. Amen. Estoy contento de estar aquí hoy, I'm happy to be here today, aunque por dentro estoy súper nervioso. even though inside I'm very nervous. Para aquellos que no me conocen, For those who do not know me, actually, gracias a al equipo de adoración y alabanza, thank you to the praise and worship team. para aquellos que no me conocen, For those of you who don't know me, soy el hermano Miguel Vázquez. I am Brother Miguel Se Vasquez. pueden sentar. Oh, you may be seated. Soy uno de los colaboradores de la iglesia. I'm one of the collaborators of this church, Y también pues, tengo el privilegio de servir como superintendente de la escuela bíblica aquí. and I also have the honor of serving as the superintendent of Bible school here. So, les quiero dar pues, gracias al obispo por confiar esta parte en mí. And I want to thank Bishop for, conceding me this opportunity. Y como quiero ser buen mayordomo del tiempo And since I want to be a good steward of time, y también conecta con la lección de hoy, and as it connects to today's lesson, pues queremos entrar. so we want to just jump right in. Para aquellos que les gustan tomar nota, For those pueden of- sacar sus libretas. Those of you who like to take notes, you can take out your notebooks. Y he titulado esta lección El potencial de uno. And I've titled this lesson, The Potential of One. Estaremos usando como el texto clave And we'll be using as the key text la parábola de los talentos. the parable of the talents. Y vamos a estar leyendo en Mateo 25, We'll be reading from Matthew 25, los versículos del 14 al 30. verses 14 through 30. O sea, así empieza. Para hacer buen uso del tiempo, lo voy a leer en español y los que leen en inglés se los pueden seguir en las pantallas. To manage time wisely, I'll be reading it in Spanish. Those of you who read in English can follow along on the screens. So, Mateo 25, versículos 14 al 30. Matthew 25, verses 14 through 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y al que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando él, llegándose a él el que había recibido 5 talentos, trajo los otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido los 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos tú me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también al que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recoge donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido de lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dáselo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene se será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Y el siervo inútil echándole
y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. So, como dije ahorita, As I said before, he titulado esta lección El potencial de uno. I've titled this lesson The Potential of One. Como podemos ver en esta parábola, As we can see in this parable, tenemos pues, el maestro que ha repartido diferentes talentos a sus siervos. we have the Lord who has given out different talents to his servants. Y para poder ponerlo en contexto, And to be able to put it in context, pues Jesús aquí ofrece una imagen de la realidad venidera de su reino. Jesus provides a picture of the coming reality of his kingdom. A medida que se acerca la crucifixión de él, As his crucifixion draws near, Jesús se asegura que sus discípulos sepan que pronto será demasiado tarde. Jesus ensures that his disciples know that soon it will be too late, Y la puerta de la oportunidad será cerrada and the door of opportunity would be closed, y permanecerá cerrada como fue en la parábola anterior de las 10 vírgenes. and it will remain shut like in the parable of the 10 virgins that he previously stated. Pero también vemos que en esta parábola, But we also see that in this parable, aunque es la misma realidad que la parábola de las 10 vírgenes, although it's the same reality as the one from the 10 virgins, se enfoca un poquito más profundo. it has a deeper focus. En la otra historia con las 10 vírgenes, In the previous story with the 10 virgins, están esperando por su novio they're waiting for the bridegroom, y ahora son esclavos esperando por su amo o por su señor. and now here it's the slaves waiting for their Lord. Pero esta vez se le asignan responsabilidades que serán recompensadas. But in this story, they are assigned uh, things that will be recompensed. También vemos que las bendiciones del reino We also see the blessings of the kingdom traen riesgos junto con los beneficios. bring along risks with benefits. Eso requiere una mentalidad de emprendedora, So it requires a mentality of seeking, like an entrepreneurial mindset, entrepreneur, sobre los negocios del reino. over the dealings of the kingdom. Y también tres claves que esta parábola sobresalta And 3 key points that this parable highlights. es sobre el tema de la fidelidad, It's over fidelity or faithfulness, la mayordomía stewardship, y el valor de un talento. and the value of one talent. So vamos a entrar y vamos, vamos a empezar a romper esta parábola para verla en las diferentes porciones. So we're just going to jump right in and break this apart so we can see it in the different portions. So, aunque vemos que en esta historia se puede aplicar a nuestras habilidades, Although this story can be applied to our abilities, cuando lo vemos en el contenido original, when we see it in the original context, un talento es una unidad de medida. a talent is a unit of measure. En ese tiempo era el peso o sí, la medida por medir el dólar o el dinero. It was a weight or a measurement used to give value to the money. So, obviamente, hoy en día podemos usar la parábola como metafóricamente para hablar de nuestras habilidades, de nuestro tiempo y de otros recursos. So now we can metaphorically talk about this parable to talk about our resources and our abilities. En realidad, esta parábola se contiene con el dinero. But in reality, it contains money. So, yo quiero tomar unos momentos para ver qué es un talento. So I wanted to take a moment to explore what is a talent. So, cuando vemos un talento de oro normalmente pesa o pesaba entre 60 a 80 libras. Normally, when we looked at a talent of gold, it would weigh between 60 and 80 pounds. So, imaginarse, algo que pesa entre 60 a 80 libras, eso es el peso de un talento. So imagining something that weighs 60 to 80 pounds, that would be the weight of one talent of gold. Cuando hice mi asignación en ver cuánto es una libra de oro hoy en día, When I did my assignment to check how much a pound of gold weighed today, hoy en día es valorizada en $29,610. today it has a value of $29,610. So,
$29,610 es solamente una libra de oro. So $29,610 is just 1 pound of gold. Pero un talento es entre 60 a 80 libras. But 1 talent is between 60 and 80 pounds. So, para ponerlo pues, en simple, escogí en ver cuánto sería por 60 libras, lo mínimo. So to look at it more simply, I looked at how much 60 pounds of gold would be valued. So, 60 libras de oro se equivale hoy en día $1,776,000. Today, 60 pounds of gold is valued at $1,776,000. So, cuando vemos esta historia en el contexto de hoy, When we look at this parable in the context of today, a estos siervos se le han dado algo bien significativo. these servants have been given something very significant. So, cuando vemos que el siervo de cinco, perdona, sí, el de 5 talentos When we look at the servant that received 5 talents, es 8.8 millones. it's $8.8 million. El de 2 talentos The one who received 2 talents, es 3.5 millones de dólares. it's $3.5 million. Y el de 1 talento And the 1 talent se equivale en 1.8 millones de dólares. is valued at $1.8 million. Otra forma de poder visualizar esto es cuando estaba haciendo las tareas, Another way to visualize this when I was doing my homework, es la conversión griega. it's the Greek conversion. Se compara igualmente a 6,000 denarios, It's also regarded as equal to 6,000 denarii. que 6,000 denarios era pues, la medida de dinero en el tiempo de los griegos. So 6,000 denarii is the measurement of money in the time of the Greeks. So, usted se pregunta, pues, ¿qué significa 6,000 denarios? So you might ask, well, so what does 6,000 denarii mean? Y en el tiempo de antes, And before, para un esclavo For a o un sirviente ganarse 6,000 denarios, for a slave to earn 6,000 denarii, le llevaría más de 20 años ganar esa cantidad. it would have taken him over 20 years to earn that much. So, otra vez, porque quiero enfatizar el valor de ese un talento. Again, because I want to emphasize the value of that 1 talent. So, a esos siervos, mínimamente el que recibió un talento So minimally, the one that received 1 talent es como hubiese recibido el ingreso de por 20 años. is like having received the income of 20 years. So, cuando vemos el de 5 talentos, And so when we see the one of 5 talents, se puede comparar a casi 100 años de ingresos. we can compare it to almost 100 years of income. So, uno se piensa, pues, yo mismo me pongo a pensar en mi ingreso que estoy ganando ahora y si lo multiplico por 20 años, I start thinking in my income and what I get now, if I would multiply that by 20 years, yo, wow, todo lo que tendría ahora mismito en mis manos. wow, look at all what I would have in my hands right now. Pero vemos que en esta historia, como vamos a seguir viendo, But we see in the story as we continue on, la perspectiva de ese tercer siervo no era como la que yo tengo. the perspective of that 1 servant is not the same as mine. También, obviamente quiero, aunque la historia se enfoca en el dinero, Although the story focuses on money, sí también quiero tenerlo en mente que también podemos aplicarlo en otros aspectos de nuestra vida, I want to keep in mind that we can apply this to other aspects of our lives como con el tiempo y con nuestras habilidades. with time and with our Y abilities también con los otros recursos que son dados. and other resources we are given. A cada sirviente se le dieron diferentes cantidades según su capacidad. Each servant was given different amounts according to their ability. So, aunque un sirviente recibió solo un talento, Although 1 servant received 1 talent, debemos que entender que no es insignificante. we have to understand that it's not insignificant. Eso todavía es mucho para una persona. It's still a lot for 1 person. Imagínase, yo pues, aquí cuando estaba leyendo la parábola y tratando pues, de ver,
¿Qué le estaba pasando por la mente a esos siervos o específicamente a ese tercer siervo? When I was reading the parable, I was wondering what was going through the minds of the servants, or specifically that one servant. Estaba pensando, ¿qué le habría pasado por la mente de él? What must have crossed his mind? Porque él a lo mejor, yo pensaría, primeramente, wow, tengo un talento, esto me da suficiente como si fuese para 20 años de ingreso. I would have, he should have thought, wow, one talent is the equivalent of a 20 years worth of income. Pero que quería, ver, obviamente, leer entre las líneas But I wanted to read between the lines para ver qué estaba pasando, o a lo mejor asumir o poder ponerme yo en sus zapatos para ver qué estaba pasando con él para él llegar a ese punto de excavar la tierra y guardar ese talento. and I wanted to put myself in his shoes to see what brought him to that place of needing to dig up the ground and place the talent in there. Pero también vemos que lo que Dios nos da también es bien importante. We also see that what God gives us is very important. Y si no estamos en la mentalidad correcta, And if we're not in the correct mindset, como yo estaba pensando con este siervo, pues a lo mejor nos podemos volver dudosos, as I was thinking about with this servant, we can become doubtful porque yo veo, pues, ¿por qué me dio un talento, pero a aquel le dio 2 y a aquel le dio 5? because you would think, well, why did I only receive 1 when the other received 3 or 2 and 5? Y eso puede crear duda, And that can create doubt porque uno se empieza a comparar. because you start comparing yourself. También eso puede crear enojo. It can also create anger ¿Por qué? Porque después te crea duda porque te estás comparando a los otros siervos. It creates doubt because you're comparing yourself to the other servants. Pero también te puede enojar porque después estás, porque el amo mío solamente me dio esto nada más. But you can get also angry because you would think, why did my Lord only give me this? Y también puede crear envidia. And it can also create envy. Envidia en querer lo que los otros dos tenían. Envy in that you would desire what the others have. Cuando vemos en la escritura, When we look at scripture, podemos ver diferentes ejemplos, no diferentes ejemplos, pero diferentes aspectos sobre estas 3 palabras, de dudar, enojarse y envidia. when we look at scripture, we can see different examples of these 3 words, doubt, anger, and envy. Queremos para poder ver en Santiago 1, versículo 6. And James 1 verse 6. Y dice, pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. También vemos Eclesiastés 7:9, We can also see in Ecclesiastes 7:9, donde dice, no te dejes llevar por el enojo que solo abriga el corazón del necio. do not be quickly provoked in your spirit, for anger resides in the lap of fools. Y en Proverbios 14:30, And in Proverbs 14:30, el corazón tranquilo de vida da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. a heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones. Esto entra acá yo, Here, me thinking, porque obviamente no sé exactamente lo que pasó con ese siervo, because I really don't know what happened with that servant, pero yo poniéndome en sus zapatos but putting myself in his shoes y empezar a compararme a los otros 2 siervos, and beginning to compare myself to the other 2 servants, humanamente estas cosas me pueden pasar, puedo empezar a dudar, a enojarme y a tener envidia de aquellos. humanly, these things can occur. I can have doubt, I can become angered, and I can be envious of them. Y eso nos puede llevar a pensar que nuestro talento o lo que nos ha sido dado es insignificante. And it can bring us to believe that the talent we have is insignificant. Pero también vemos, pues, cuando seguimos leyendo, vemos los otros 2 sirvientes que fueron, But when we continue reading, we see the other 2 servants que ellos fueron y duplicaron sus talentos. who went and they doubled their talents.
Nosotros no sabemos cómo ellos negociaron, pero el punto es que usaron lo que tenían y ganaron más. We don't know how they traded, but the point is that they used what they had and gained. La diferencia principal entre estos sirvientes y el tercero The major difference between these servants and the third one es que ellos no perdieron tiempo en ir y trabajar ese talento. is that they didn't waste time in going to work that talent. En viendo uno de los, viendo algunos proverbios sobre el trabajo, quiero compartir algunos. I want to share some of the proverbs that talk about work. Cuando vemos Proverbios 12:11, When we look at Proverbs 12:11, el que labra su tierra tendrá abundantemente comida, pero el que sueña despierto es un imprudente. those who work their land will have abundant food, but those who chase fantasies have no sense. Proverbios 12:24 dice, Proverbs 12:24 says, el de manos diligentes gobernará, pero el perezoso será subyugado. diligent hands will rule, but laziness ends in forced labor. Y en Proverbios 14:23, And in Proverbs 14:23, todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza. all hard work brings a profit, but mere talk leads only to poverty. So para mí, yo en pensando aquí, Me thinking here, yo estoy asumiendo que a lo mejor esos dos primeros sirvientes habían leído estos proverbios esa mañana antes que el pastor o que el Señor vino a donde ellos. I'm assuming these two servants read the Proverbs that morning before their Lord came to them. Eso a lo mejor era parte de su devocional de la mañana. Maybe it was part of their morning devotionals. Mientras que a lo mejor el tercero Well, maybe the third one estaba pues esforzándose para a lo mejor pretender que estaba trabajando was probably pretending to be working y no cogió su tiempo para leer esos proverbios antes. and didn't take the time to read those Proverbs beforehand. Y eso pues a lo mejor lo causó de no estar preparado. And it caused him to not be prepared. Obviamente pues no sabemos lo que pasó, pero en pensando y poder ponerle una imaginación para ver pues, las dinámicas en eso. So we just wanted to look at that so we could see the dynamics within it. Y cuando seguimos viendo con un siervo que oculta un talento o que esconde ese talento, And when we look at the servant that, hides this one talent, una cosa que es bien importante entender, one thing that is important for us to understand que el Señor o el amo le trae a la conciencia a ese siervo, the Lord comes and brings to that servant's consciousness es que no crecer ese talento o no invertir ese talento that by not growing or investing that talent es tan malo en como perderlo. is as bad as losing it. Quiero que oigan eso otra vez. En no invertirlo es tan malo como si perderlo. I want you to hear that again. Not investing it is as bad as losing it. Y ustedes a lo mejor me preguntarán, ¿y por qué? And you might ask, but why? Pues porque ese talento tenía el potencial de multiplicarse. Because that one talent had the potential of multiplying itself. Pero por esconderlo o guardarlo y no permitir que creciera, But by hiding it and not allowing it to grow, tú le quitaste esa capacidad de poderse multiplicar. you took away its ability to multiply itself. Por lo tanto, ahora tiene una pérdida de talento. So now there is a loss of talent. En el contenido de hoy en día de terminología de negocios, In today's context, within the terminology of business, eso actualmente se llama pérdida del potencial de ingreso. that is known as the The loss of potential income. of potential income. La pérdida del potencial de ingreso. The loss of potential income. Si tú vas a mí, como lo que me pasó una vez que estuve en un accidente de carro As one time I had a car accident, y por estar fuera de mi trabajo por una cierta cantidad, and for having been out of work for a certain amount of time, pues el abogado mío peleó por mi defensa en poder recobrar
ese dinero que yo hubiese hecho si estuviese yo trabajando. My lawyer fought to defend for me to recuperate the money I lost for not having been able to work. So, aunque no trabajé y de veramente no perdí dinero, porque si no trabajé pues no gano, pero era igualmente como perderlo porque perdí ese potencial. And although I didn't work, so technically I didn't earn that money, I lost the potential to be able to earn that money. Para traerlo en una perspectiva también actual hoy en día, And to bring it to a perspective of today, y lo que estamos viendo sobre pues, las implicaciones de la pandemia, and looking at the implications of the pandemic, y pues por el trabajo mío yo tengo que leer mucha información sobre la economía y cómo afecta a la próxima generación. and because of my job, I have to read a lot of information on the economy and how it affects the next generation. Y como vemos que las escuelas han estado cerradas por varios meses, And seeing how schools have been closed for various months, se aproxima que estas pérdidas de aprendizajes it's approximated that this loss of learning se pueden traducir por el tiempo a 10 trillones de dólares it could translate over time into $10 trillion de ganancias perdidas of lost earnings para la economía global for the global economy debido a los niveles más bajos de aprendizajes. because of lower levels of learning. So, por los estudiantes hoy en día estar perdiendo el tiempo de no poder estar en la escuela aprendiendo, So by students losing time and not being in the schools learning, no estoy diciendo que estamos perdiendo dinero actual ahora, I'm not saying that we're losing money in this moment in actuality, pero por lo que no podemos invertir ahora, but due to what we cannot invest in right now, estamos viendo que el potencial del futuro we're seeing that the potential of the future va a tener un impacto de casi 10,000 trillones de dólares de ganancias de pérdidas. it's going to have a loss of over $10 trillion of lost earnings. ¿Y por qué? Porque si los estudiantes no obtienen el nivel de educación adecuada para su edad, Why? Because if students don't earn the level of education that's adequate for their age, significa que van a estar más atrasados y se le cogerá más tiempo para llegar al nivel que a lo mejor tú y yo pudimos tener en el tiempo pasado. it signifies that they're going to fall behind in what they know, and it's going to take them more time to attain that knowledge than it would have you and I. Son más tiempo en la escuela, a lo mejor va a significar más costo en la escuela, que significa menos tiempo ellos podían trabajar en el futuro. So more time in the schools will mean less time being able to work in the future, Que eso pues se convierte en una pérdida de potencial. which becomes a loss of potential. Entonces nada más para traerlo en perspectiva, que la inversión que nosotros hacemos hoy en día tiene un impacto en nuestro futuro. That's just to bring you a perspective that the investments we make today have an impact in the future. So, entender que si no invertimos nuestros talentos es como perderlo. So it's in order to understand it's if we don't invest our talents, it's like losing them. También es importante en entender para el de 5 talentos y el de 2 talentos, It's also important for us to understand that those with the 5 talents and the servant with the 2 talents, también es importante entender que esos talentos no son de ellos. it's important to note that those talents are not theirs. Reproducir nuestros talentos no es para nuestro beneficio, To reproduce our talents is not for our benefit, y sino para la gloria de nuestro maestro. but for the glory of our master. ¿Y por qué? Pues porque sabemos que nosotros le devolvemos a nuestro maestro lo que inicialmente era de él. Because we know that we are returning to our Lord that which initially was his to begin with. Yo sé que aquí muchas veces cuando vamos a colectar la ofrenda,
I know here that many times when we go to collect the offerings, usamos el pasaje que en Primera de Crónicas que dice, tú eres el dueño de todos y de lo dado de tu mano, de lo dado de tu mano te damos. I know we use a lot the Bible passage in First Chronicles that says everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand. Que lo que hemos recibido That which we have received, se lo damos para atrás a él porque ya le pertenecía a él. we give back to him because it already belonged to him. So, la cantidad que ganaron más, So those who earned more, so, el de 5 talentos lo multiplicó a 10 talentos so the 5 talents was reproduced into 10, y el de 2 talentos lo multiplicó a 4 talentos. and the one with 2 talents multiplied it into 4. Esas ganancias tampoco le pertenecen a ellos. Those gains do not belong to them either. Eso le pertenece al Señor, It belongs to the Lord. porque la porción del amo fue compartida, perdona, porque la cantidad que ganaron los siervos no era de ellos, era de su amo. Because the amount that they earned did not belong to them, but rather it belonged to the Lord. Pero como podemos ver en esta parábola, But as we can see in this parable, vemos que la porción del amo, que We era s- todo, we see the portion of the master, which is everything, fue compartida con los siervos fieles. was shared with the faithful servants. So, entendemos que si no invertimos nuestros talentos es una pérdida de potencial, So we understand that if we don't invest our talents, it's a loss of potential. pero también en que el talento que invertimos y tenemos ganancias But we also see that the talents that we do invest and we do have gains on no nos pertenecen a nosotros, do not belong to us. pero sí el Señor los comparte con nosotros. But the Lord does share it with us. So, es importante entender eso, que esos asuntos también es ser buenos mayordomos. So it's important for us to understand that it's important we be good stewards. Porque de la manera en cual nosotros manejamos nuestros talentos, Because in the way that we manage our talents, eso también influencia nuestra comunión con Dios. it also influences our communion with God. Porque vemos en la historia que los dos que multiplicaron, Because we see in the story that the 2 that did multiply, se les dio, el Señor les dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. it says, Verse 23. thank you. The Lord says, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of the Lord." So, entramos en su gozo. So we enter into his joy. So, vemos que si manejamos nuestros talentos bien, So we can see that if we manage our talents well, aunque esos talentos no nos pertenecen a nosotros, although they do not belong to us, son compartidos con nosotros, they're shared with us. pero también nos acercan más a Él. But they also draw us closer to him. Y podemos entrar en una relación más íntima con nuestro Señor. And we can enter in a more intimate relationship with our Lord. También cuando seguimos viendo en los versículos 24 en adelante, And when we look at verses 24 and on, podemos ver que el tercer siervo conocía a su Señor. we can see that the third servant did know his Lord. Porque le explicó, le dio la excusa, pues, como yo sé que tú eres un Señor bien duro y eres, eres bien, very hard to please. Difícil para complacer, pues por eso lo escondí. Pero aquí toma. So he knows his master because he knew that he was a harsh man and difficult to please. So he hid the talent and then brought it to him. Y hizo ver que su único talento era insignificante. And made it seem as though his only talent was insignificant. Pero sin embargo, el maestro o el Señor de él muestra claramente que el talento sí era significante. But the response from the master clearly shows that even one talent was significant. Y él no pensó, ese siervo no pensó en hacer nada con ese talento. This servant didn't think in doing anything with Y that cuando talent. vemos en la respuesta que el maestro le dice a él, And when we look at the response the master gives him, otra vez viendo para atrás lo que ya entendemos que un talento hoy se equivale en 1.8 millones de dólares. remembering what we saw previously, that one talent is equal to $1.8 million. So, si seguimos esa
esa forma, podemos ver que 1.8 millones de dólares, So if we follow that formula, we can see that $1.8 million, si hubiésemos seguido las instrucciones del maestro ese, if we would have followed the instructions of the master si lo hubiésemos dado al banquero and given it o to al the bank banco y hubiésemos puesto en una cuenta de ahorros and placed it in a savings account, y nada más mirándolo en short term, en un término bien corto. and looking at it in a short term, Porque obviamente el maestro dijo, o la historia dice que el maestro se fue por mucho tiempo. Se fue because lejos y por mucho tiempo. the story does say that the master left for a long period of time. Pero para ponerlo en perspectiva, en poner un por ciento de interés por un mes, But to put it in perspective, one month with 1% interest se equivale en $18,000 en ahorros. equals $18,000 in savings. So que al final del mes, So by the end of the month, en vez de él hubiese puesto su talento, como hoy en día, debajo de su madre, so instead of putting his talent as we would do in these days under his mattress y hubiese ido al banco y simplemente lo hubiese puesto en una cuenta de ahorro, and had gone to the bank and simply put it in a savings account no hubiese hecho nada más, and done nothing more, ese dinero se hubiese multiplicado a $18,000 adicionales. that money would have Simplemente. multiplied $18,000 more alone. So vemos que en poder trabajar el talento es bien importante. So we see that being able to work that talent is very important. So empezar a ponerlo en una perspectiva y poder ver cómo esto se aplica a nuestras vidas, So to put this in perspective and how it applies to our lives, quiero compartir una sección que yo la quiero llamar inspiración. I want to share with you an excerpt that I call Inspiration. Es un extracto del libro de Warren Wiersbe, It's an excerpt from a book by Warren Wiersbe que en español es titulado Dios no tiene prisa. titled God Isn't in a Hurry. Y así dice. I'm going to read it on Spanish and then I'll let you read it in English. Como dijo una vez Edward Everett Hale, soy solo uno, pero aún lo soy. No puedo hacer todo, pero aún puedo hacer algo. Y como no puedo hacer todo, no me negaré a hacer lo que puedo hacer. Sí, Dios me ha llamado a hacerlo. Entonces lo que hago es importante para Él y para el ministerio de la iglesia. No importa quién se lleve el mérito, siempre que Dios reciba la gloria. Lo que hago es importante, no porque lo esté haciendo, sino porque Dios me ha llamado a hacerlo. Cualquier cosa que Dios me llame a hacer es la tarea más importante que tengo a la mano y debo hacerlo. As Edward Everett Hale once said, I am only one, but still I am one. I cannot do everything, but still I can do something. And because I cannot do everything, I will not refuse to do the something that I can do. If God has called me to do it, then what I do is important to Him and to the ministry of the church. It matters not who gets the credit as long as God gets the glory. What I do is important, not because I am doing it, but because God has called me to do it. Whatever God calls me to do is the most important task at hand, and I must do it. So, ahora que quiero entrar en una sección, en la parte que yo llamo reacción o forma más práctica o aplicación. So now I want to go into what I like to call reaction or application. ¿Cómo podemos responder a esta lección o How- a esta parábola? How can we respond to this lesson or this parable? Y la he dividido en tres partes. And I've divided it up in 3 parts. Y la primera, digo que es importante en que se detenga y piense en quién es usted en Cristo. The first part I titled it, First, Stop and Think of Who You Are in Christ. El amo confió en los sirvientes con los talentos de acuerdo a su capacidad. The masters trusted in his servants with the talents according to their abilities. En ese tiempo los amos tenían muchos siervos In those days, masters had many slaves. y entender que ese maestro escogió esos
3 siervos And to think that that master chose those 3 servants, no quiere decir que él escogió cualquiera, it doesn't mean that he chose just anyone, que él no solo confiaba en cualquiera de sus siervos. that he just trusted in any of his servants. Él confió en esos 3 siervos He trusted in those 3 servants porque él veía el potencial. because he saw in them the potential. ¿Y cómo sé eso? Porque él le dio de acuerdo a su capacidad. And how do we know? Because he gave them according to their abilities. Y no para que se compararan con los demás, Not so that they would compare themselves to others, sino para que pudieran ir y multiplicar lo que recibieron. but rather so they would go and multiply what they had received. Porque cuando vemos la historia, el de 5 talentos y el de 2 talentos, Because when we look back at the story, the one with the 5 talents and the one with the 2 talents fueron los dos recibidos de la misma manera. were both received in the same way. Porque hicieron las ganancias de acuerdo a su capacidad. Because they made gains according to their abilities. So, ese amo no los juzgó o no los evaluó de conforme a, tú hiciste 10 talentos, pero tú solamente hiciste 4. So the master didn't evaluate them based on the amount they made. One made 10, one made 4. Él lo evaluó de acuerdo a su capacidad. He evaluated them based on their abilities. So, como el Señor conocía a sus siervos, And because the Lord knew his servants, es importante como para nosotros entender it's important for us to understand que es nuestro Señor nos conoce a nosotros. our Lord knows us. Pero ahora es nuestro trabajo poder parar y pensar, "Pues ahora quiénes nosotros somos en Él". But now it's our turn to stop and think who we are in him. Y los voy a leer rápidamente y los tenemos en las pantallas para si quieren tomar las notas o sacar fotos. I'm going to read them quickly, but they are on the screen if you want to write them down or take a picture of them. Y estas son algunas. And these are just some. Cuando vemos en Gálatas 3:26, eres hijo de Dios. When we look at Galatians 3:26, you are a child of God. En Efesios 1:3, eres bendecido. Ephesians 1:3, you are blessed. En Efesios 2:4, estás vivo en Cristo. In Ephesians 2:4, you are alive in Christ. En Gálatas 2:20, eres amado por Dios. Galatians 2:20, you are loved by God. En Romanos 8:17, eres heredero de Dios. In Romans 8:17, you are heirs of God. En Primera de Pedro 2, entre los versículos 9 al 10, eres linaje escogido, eres real sacerdocio, eres esa posición especial de Dios. In 1 Peter 2, between verses 9 and 10, you are chosen, you are royal priesthood. En Juan 15:15, eres amigo de Dios. John 15:15, you are a friend of Christ. Salmos 139, versículo 14, eres una creación admirable y maravillosa. In Psalm 139:14, you are fearfully and wonderfully made. En Efesios 4:24, fuiste creado a su imagen. In Ephesians 4:24, you are created in his image. En Gálatas 3:13, eres redimido. Galatians 3:13, you are redeemed. En Romanos 8:1, eres perdonado. In Romans 8:1, you are forgiven. En Hebreos 10:10, estás separado para Él. In Hebrews 10:10, you are set apart. En Romanos 8:37, eres más que vencedor. In Romans 8:37, you are more than a conqueror. Y hay muchos más. And there are many more. So, cuando nosotros podemos parar y entender quiénes nosotros somos en Cristo, So when we can stop and recognize who we are in Christ, ahora podemos mover al segundo punto, then we are able to move to that second point, en donde ahora en segundo lugar podemos reflexionar y meditar sobre nuestro potencial. where we can now reflect and meditate on our potential. El tercer siervo no reconoció el potencial de ese talento The third servant didn't recognize the potential of that talent. y por lo tanto, como aprendimos hoy, And therefore, as we learned today, era un potencial de ingreso perdido. it was a potential that was, an earning potential that was lost. Y un potencial que no es ganado es tan bueno como perderlo. So a potential that is lost is, or that is not earned, is the equivalent of losing it. So, cuando
paramos a reflexionar y meditar sobre nuestro potencial, So when we stop and reflect on our own potential, yo quería ver el significativo porque obviamente se le dio un talento I wanted to see the significance because he was obviously given one talent. y yo quería reflexionar en otras partes de la palabra o en la escritura donde Dios puede usar una cosa y se multiplica. And I want to reflect on other parts of Scripture where God can use one thing and it multiplies. Y obviamente hay varios ejemplos, There's many examples, pero quería usar este que dice Dios con un soplo le dio a la humanidad la habilidad de vivir. but I wanted to use this one where it says, God with one breath gave humanity the ability to live. So, ahí al principio de la Biblia, en Génesis, vemos cuando Dios le sopla al hombre y ahí viene en vida. So at the beginning of the Bible in Genesis, we see where God breathes into man and gives him life. Y ese soplo And that breath en la vida de uno in the life of one se multiplica en más de 600 millones respiraciones en el curso de la vida de una persona. that one breath multiplies into more than 600 million breaths in the course of a life for one person. So, obviamente un poquito menos o un poquito más dependiendo en la edad de uno, pero on average. On average, or en género, ¿ah? En general, se equivale en casi 600 millones de respiraciones. So depending on a person's age, some more, some less, overall, it equals about 600 million breaths. So, Dios sopló una sola vez So God breathed once, y nos dio la capacidad de poder multiplicar eso en 600 millones de respiraciones en nuestra vida. He gave us the ability to multiply that 600 million times within our life. Era interesante porque cuando ya yo estaba haciendo esta lección el domingo, It's interesting because when I was already writing this lesson on Sunday, el pastor pues, estaba hablando sobre Gedeón y como Dios redujo Pastor was preaching on Gideon and how God reduced de 36,000 soldados, ¿verdad? from 36,000 A soldiers solamente 300 soldados. down to 300. Y cuando hacemos la matemática, And when we do the math, es casi un poquito menos de 1%. it's a little less than 1%. So, como usándolo como ejemplo para hoy, And so using that as an example for yo today, lo quería traer porque con solamente menos de 1%, I wanted to bring it today because with less than 1%, el ejército de Israel pudo conquistar a los madianitas. Israelites' army conquered the Midianites. Y con ese 1% que pudieron conquistar, And with that 1%, they were able to conquer. eso se multiplicó en 40 años de paz y prosperidad para It ellos. multiplied into 40 years of peace and prosperity for them. Y último ejemplo para ver en la palabra sobre el potencial de uno, And one last example in the word just to see the potential of one, nuestro ejemplo perfecto, our perfect example, que Dios con un cordero perfecto, that God with one perfect lamb que derramó su sangre para nosotros, who shed his blood for us, eso se ha multiplicado en innumerables vidas siendo salvadas y redimidas de la esclavitud del pecado. that multiplied into countless lives being saved and being redeemed from the bondage of sin. So, cuando tú me preguntas a mí, So when you ask me, ¿qué es el potencial de uno? what's the potential of one? Y tú te piensas a reflexionar y meditar en la palabra, And you begin to reflect on the word, con uno Dios puede hacer mucho. with one, God can do a lot. Y ahora nos movemos a la tercera etapa. So now we move on to that third stage. So, hemos parado y entendemos quiénes somos en Cristo. We have stopped to understand who we are in Christ. Hemos reflexionado y meditamos sobre nuestro potencial en We've- Cristo. Reflected and meditated on our potential in Christ. Y ahora, como los primeros dos siervos hicieron, And now, as the first two servants did, ahora tenemos que ir y trabajar con perseverancia con lo que tenemos. we need to go and work with perseverance with what you have. En la parábola, los dos primeros siervos pusieron a trabajar
o se fueron a trabajar inmediatamente. In the parable, the first two servants went off to work right away. Ellos no perdieron tiempo, They didn't waste time. ellos no se demoraron y se aprovecharon, como el Señor se va a irse por mucho tiempo, yo espero más después. They didn't linger around or took advantage thinking, oh, the master's gone for a long period of time, I'll wait until later. Del momento que el maestro le dio los talentos, From the moment the master gave them their talents, ellos fueron y hicieron negocios con esos talentos. they went and they traded with them. So, es importante entender este punto porque no lo digo en forma amarga, porque entendemos que estamos viviendo en una realidad difícil hoy en día con la pandemia. I don't say this lightly because I know that we're living in a difficult reality with the pandemic. Y no lo digo de forma, vete, búscate un trabajo. And I don't say it in the sense of saying, go get a job, Aunque para algunos, although for some, that should be the case. debe de ser el caso. Pero quiero que entienda que no es simplemente obtener un trabajo, parte de nuestra economía para hacer ingresos y hacer ganancias para nuestra vida. It's not just to go get a job for our economy or for our lives, Pero también entenderlo en contenido de los diferentes talentos y nuestras diferentes habilidades y también de nuestro tiempo. but to look at it from our different talents and our different abilities as well as our time. Porque cuando vamos para atrás al libro de Génesis, Because when we return to the book of Genesis, antes que el pecado entró a la historia del mundo, before sin entered the history of the world, Dios instituyó el trabajo. God instituted work Porque Dios puso a Adán a trabajar en el jardín. because he put Adam to work in the Garden of Y eso Eden. fue antes. And that was prior to. So, el aspecto de trabajar, eso es parte ya del plan de Dios para nosotros. So that aspect of working is already part of God's plan for us. También lo que quiero para traer rapiditamente en Colosenses 3:23 Quickly in Colossians 3:23, dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. whatever you do, work at it with all of your heart as working for the Lord, not for humans. Y por el tiempo también tenemos a Santiago 1:4 And because of time, we also have James 1:4. que obviamente con la perseverancia que estamos trabajando, pues podemos, somos hechos maduros y completos. With perseverance, we are matured and made complete. So, la pregunta para concluir, So the question to conclude, ¿qué estamos haciendo con nuestro talento? what have we done with our talents? Algunos se le han dado 5 talentos, Some have been given 5, algunos 2 talentos others 2, y a otros apenas un talento. and others 1. Pero es importante en reconocer y entender qué estamos haciendo con eso. But it's important for us to understand and recognize what we are doing with that. ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? What are we doing with our time? En esta temporada de la pandemia que muchos de nosotros, como a mi persona, estoy trabajando desde mi casa todo el tiempo ahora. For many of us during this pandemic, as myself, we continue to work, but now from our homes. ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? What am I doing with my time? ¿Qué estamos haciendo con el dinero que estamos ganando? What are we doing with the money that we've earned? ¿Qué estamos haciendo con las diferentes habilidades y los diferentes talentos que Dios ha puesto en nuestras manos? What are we doing with the different abilities and talents that God has placed in our hands? Porque lo que hacemos con nuestros recursos Because what we do with our resources es parte de nuestra adoración a Dios. is part of our worship to the Lord. Porque eso influencia nuestra relación con Dios. Because it influences our relationship with God. So, para cerrar esto y para poderle proveerles recursos y algo práctico. So to close this up and to provide you resources of something practical. Estoy copiando de la pastora Chela, que siempre para sus lecciones trae la parte práctica. I'm copying Pastor Chela, who in all of her lessons, she always has the practical. ¿Cómo lo podemos
implementar esta lección. How can we implement this lesson? So, si me pueden poner las pantallas, yo he puesto una lista de diferentes recursos On the screens, I've put a list of different resources que obviamente son diferentes recursos para empleo y también para educación. There are different resources for employment as well as education. Ahora que estamos viviendo en esta temporada de la pandemia, Now that we're living in this season of the pandemic, obviamente para muchos, los diferentes trabajos a lo mejor se han desaparecido porque ese ya trabajo está siendo automatizado por máquina o por otras cosas. for many, jobs have been lost because they have been done now by machinery. Artificial intelligence. También, también hay trabajadores que han perdido sus trabajos porque como casi nadie está viajando, pues esa industria de viajar pues ha sido afectada. There are other workers that have lost their job because of lack of travel. That industry has lost a lot of workers. Pero también eso, a través de todo esto, también para aquellos que hemos perdido trabajo o todavía tenemos trabajo, But throughout that, those of us who have lost jobs, or for those of us who do still have jobs, también tenemos que seguir progresando y seguir aprendiendo. we need to continue progressing and learning, Porque hay ciertos trabajos que existen hoy que no van a existir mañana. because there are certain jobs that do exist today that won't exist tomorrow. En la compañía en la cual yo trabajo, The company that I work for, nosotros proveemos programas de empresarios para jóvenes en comunidades low income, de bajo ingreso. we provide entrepreneur projects or Programs. programs for students of low income. Y vemos que se me olvida el porcentaje, pero más de 30%, I forget the percentage, but it's more than 30%. es casi, it's around there, que los trabajos que los estudiantes que están entrando a la escuela hoy, That students that are entering school today, los trabajos que ellos van a estar aplicando y a obtener en el futuro, the jobs they'll be applying for and obtaining in the future, hay un 30% de trabajos que no existen hoy en día todavía. it's a 30% of jobs that don't yet exist So, today. eso requiere a nosotros en seguir aprendiendo. That requires for us to continue to learn. O sea, a mí cuando me dicen, oh, así yo soy y nadie me manda así siempre yo soy yo. So when people tell me this is how I am and nobody is going to change me, Tenemos que cambiar esa mentalidad para asegurarnos que tenemos que seguir aprendiendo. we have to change that mentality to be assured that we continue learning. Porque también de la misma manera que seguimos aprendiendo, Dios nos lleva en gloria de gloria en gloria. Because as we continue to learn, God takes us from glory to glory. So, estos son recursos que pueden utilizar These are resources you can utilize. y espero pues que esta lección lo haya bendecido. And I hope this lesson has blessed you. Que cada uno de nosotros podamos pensar y reflexionar el potencial de uno. That we can each think and reflect upon the potential of one. Porque si entendemos el potencial de uno, Because if we can understand the potential of one, otra vez, cuando vamos al versículo 23 para cerrar, when we go to verse 23 and to close, el Señor les dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. the Lord said, well done and good and faithful servant. You have been faithful over a few things. I will make you ruler of many things. Enter into the joy of your Lord. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Over little you have been faithful. I will make you ruler of many things. Amén.